religioso solamente. Many people believe that to serve God is only to be Servir religious. al Señor es cumplir con Él To serve the Lord is to conforme a su palabra. do His will according to His word. Vivir conforme a su palabra. To live according to His word. Y esto se lleva un proceso de tiempo en nuestra vida. And all of this takes a time process in our Porque lives. estamos acostumbrados a vivir una vida pecaminosa. Because we're used to living a sinful Estamos life. acostumbrados a hacer todo lo que nosotros queremos hacer. We're used to doing everything that we like to Pero do. cuando llegamos al conocimiento de la palabra del Señor, But when we come to the knowledge of the word of God, sabemos y nos damos cuenta que casi como el 90% de lo que nosotros hacemos, o el 95% we know, we come to realize that about 95% of the de things lo that we que do, nosotros hacemos es malo. it's bad. Entonces cuando llegamos al conocimiento de la palabra del Señor, So when we come to the knowledge of the word se of nos hace God, muy difícil dejar cosas que no queremos dejar. it seems real hard to leave things that we do not want to leave. Y cuando nosotros tomamos una decisión, And when we take a de servir decision a Dios, to serve the Lord, tenemos una guerra contra nosotros mismos, we have a war against our Un own selves. We have a contra battle nosotros against mismos, ourselves para dejar las cosas que no podemos dejar. to leave the things that we cannot leave. Nosotros tenemos que tomar una decisión firme So we have to make a firm decision de dejar el pecado. to listen. La Biblia dice en Tito capítulo 2 en el verso 11, The Bible says in Titus chapter 2 verse 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. for the grace of God hath bringeth salvation, hath La appeared primera for all cosa y that la primera razón por la cual la gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida the first reason that the grace of God is es manifested in para our salvarnos. lives is to save us. ¿Qué es salvación, mi hermano? La salvación, aleluya, es algo que no tenemos que trabajar por ella. What is salvation? Salvation is something that we don't La have to work salvación for. es por gracia, es la gracia que se manifestó para salvarnos. Salvation was manifested to save No us. tenemos que pagar nada. We do not have to pay anything. Pero la única manera que nosotros podemos obtener la salvación es But the only way that we can obtain que nosotros salvation tomemos una decisión de apartarnos del pecado. is that we have to take the decision to depart from sin. La gracia de Dios se manifestó para salvación. The grace of God was manifested for Pero cuando la salvation. gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida But whenever the grace of God manifests o itself se in our lives, presenta delante de or nosotros, it comes before us, es el momento de nosotros tomar una decisión. it is a time for us to make a decision. Y esa decisión es la que nos hace a veces, And that decision is what makes us, ¿me entiende? De que servimos a Dios o seguimos en el pecado. that whether we serve the Lord or we keep in sin, Porque es una decisión because it is a decision que tienes que tomar de vida o muerte. that you have to take. It's a matter of life and death. Cuando Dios le dijo a Moisés, When God told Moses, he aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte. "Here I lay before you life and death," Dice, ustedes decidan qué es lo que quieren. it says you decide what you want. Cuando nosotros la gracia de Dios se manifiesta Whenever the grace of God is manifested para salvación en nuestras vidas, nosotros tenemos que tomar una for decisión. salvation in our lives, we have to take a decision. Esta es una de las cosas muy importantes, la más importante de nuestra vida, esa decisión que tomamos. This decision is the most important in our lives Porque te tienes que despojar de muchas cosas de tu vida. because you have to leave many things out of your life. Muchas cosas que nos llevan a la condenación eterna. Many things that takes us to eternal Y muchas death. cosas que nos tienen oprimidos en nuestras vidas. And many things that has us oppressed in our lives. El pecado nos destruye. Sin destroys us. El pecado mata nuestro gozo, Sin kills our joy, nuestra paz, our peace, nuestra our felicidad. happiness. El pecado nos lleva a una situación de enfermedad. Sin takes us to a Sabes que situation of mucha gente illness. ese día está enferma por causa del pecado. Many people nowadays are ill because of sin. Aleluya. Y cuando esta gente decide servir al Señor, And when these people decide to serve the Lord, es sanada. they're healed. Porque la sangre de Jesús, dice la palabra del Señor, que nos Because limpia de todo The pecado. blood of Jesus, the word of God says, Y it de cleanses us toda from all maldad. sin. Y la Biblia dice que por sus llagas nosotros somos And the Bible says sanados. that by His wounds we have been healed. Entonces dice la palabra del Señor en el verso 12. The word of God ¿Qué says hace in la verse gracia 12, después de que tú haces una decisión? what does grace do after you make this decision? Mucha gente empieza el camino, A lot of pero people no lo start sigue caminando. on the way, but then they don't Aquí continue no se walking. trata de empezar
in this path is not about sino starting, también de terminar. but also about finishing. Cuando nosotros decidimos servir al Señor, When we decide to serve hay the un Lord, principio, pero hay un final, there is a beginning, but there is also an como el end, matrimonio, just as the marriage, hasta que la muerte nos separe. till death goes apart. Aleluya, amén. Amen. Así es, aleluya. Cuando nosotros decidimos servir al Señor, tú When we no decide to puedes serve the Lord, parar, tú no puedes voltear you hacia cannot atrás, stop or turn back. porque si no tú pierdes tu salvación. Otherwise, you'll Hay lose your gente que dice no salvation. se pierde, There's people that say it will not be la lost. salvación está allí, Salvation is pero there, en tu vida no, but your life no. porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. But not the Bible, because the Bible says Al that momento que la sin is persona death. peca, At the time that someone ha pecado sins, contra Dios. that has sinned against God. La Biblia dice en el Bible verso says- 12, In verse 12, enseñándonos. teaching La us, gracia empieza a enseñarnos cómo The- vivir una vida grace starts apartada de pecado. teaching us how to live a life departed from sin. La gracia de Dios The grace nos of God. inspira. Inspire La us. gracia de Dios nos ayuda. The grace of God helps La us. gracia de Dios nos enseña, nos entrena The grace of God a teaches vivir us and una trains vida en us santidad. how to live a life in holiness. La gente no sabe qué es una vida en santidad. People don't know what a life in holiness is. Una vida en santidad es una vida apartada de pecado. A life in holiness is a Una vida life en departed from santidad es sin. ser limpio de pecado. A life in holiness is being cleansed from sin. Hay gente que dice, pero es que aquí nadie puede vivir en santidad. And people say, well, no Es one por can eso live que in se lleva holiness un here. proceso. This is why it's a Que la process gracia de Dios te enseña that the grace a of God teaches renunciar al you pecado. how to Te renounce the enseña a sin vivir. and teaches you en to santidad. live in holiness. Llega el momento en que nosotros hacemos de esta vida un estilo de vivir. There comes a time where we make this a lifestyle. Es un estilo de vida que empiezas a vivir. No deseas nada de lo que hay en el mundo. It's a lifestyle that you start living and you don't decide anything out of the world. No te llama la atención nada It does not de call lo, your attention, de lo del pecado. anything from sin. Te acostumbras a vivir una vida como vivir una vida de borracho. You get used to living a life El as borracho if dice, you no were puedo drinking. dejar de tomar. The drunkard says, I cannot stop drinking. El borracho dice, si dejo de tomar me muero. The drunkard says, if I stop drinking, I'll die. Cuando tú te acostumbras a una vida en Cristo, When you get used to a life in si tú Christ, dejas a Cristo te mueres. if you live Christ, you die. Amen? El otro día les enseñaba a los hermanos The other day I was teaching the brothers, y les decía, and I was telling them, cuando un pez tú lo sacas, when you take a fish agua. out of the water, ¿qué va a pasar con ese pez? what's going to happen to that fish? Se muere. It's going to die. Cuando un árbol tú lo sacas de la tierra, When you take a tree out of the ground, ¿qué pasa? what happens? Se muere. It dies. Cuando tú te vas del Señor Jesucristo, When you leave from the Lord, te mueres. you die. Porque la Biblia dice que solamente en Él tenemos vida eterna. Because the Bible says that only in Him we have eternal Aleluya. life. Estamos hablando de vida eterna. Cuando We're speaking estamos about hablando de eternal Jesús, estamos hablando de vida eterna. Whenever we speak about Jesus, we're speaking about eternal ¿A dónde life. tú vas a estar la eternidad? Where are you going to be for eternity? ¿A dónde tú vas a ir? Where are you going? ¿Cuál es el lugar que tú estás escogiendo? What is the place that you're choosing? Dirás, hermano, es que cuando yo me muera, el Señor me va a poner donde yo quiera ir. No. And you might say, well, brother, Es when que I die, nosotros Lord's escogemos hoy donde queremos ir. going to put me in a place where I want to, but I tell you not. He's La He chooses gracia the de place Dios where nos we're going to. enseña, dice The la grace of palabra del God Señor, teaches us. enseñándonos, dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. ¿Qué quiere decir? En santidad, apartado de pecado. Verse 12 says, teaching us that denying Tenemos que vivir una ungodliness, vida apartada de maldad. we must live a life departed from wickedness. Tenemos que hacer una diferencia. We have to make a difference. Y dice la palabra del Señor en el verso 13, aguardando la esperanza. Looking for the blessed hope. La gracia nos ayuda, nos enseña, Grace nos helps hace us. renunciar a It lo teaches malo. us. It makes us renounce Amén. to the wicked. Aleluya, para guardar la esperanza de gloria en Cristo Jesús. To keep the Para hope of guardar nuestra Jesus. salvación. Guardarnos cada día To en keep el ourselves and our Señor. salvations in the Lord. ¿Están aquí? Are you here? Dice la palabra del Señor, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo. Verse 13, looking at the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. En el libro de Romanos capítulo 6, In the book of Romans, chapter 6, dice la palabra del Señor. the Word of God says, Pablo estaba hablando aquí a los romanos y dice, Paul was speaking to the Romans and he says, dice en capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos? Pablo dijo, ¿qué pues diremos? what shall we say then? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¿O para que la gracia abunde? Shall we continue in sin that the Le grace estaba may abound? preguntando a la iglesia, He was asking the church, porque muchas veces la iglesia, aleluya, because many times the church empieza a servir al Señor starts serving the Lord, y por un tiempo empieza a vivir, and for a time they start se living, aparta del pecado, they're depart from sin, pero llega el momento en que una vez más vuelve a caer and there comes en a el time pecado, where they fall once more into sin, vuelve a hacer las mismas cosas que hacía, and it goes back to doing the las same empieza things a that he hacer. used to and starts doing them again, empieza a contaminarse con el pecado. and it starts to contaminate Y itself cuando with sin. nosotros hablamos de la Biblia, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, cuando nosotros hablamos de una vida eterna, And when we speak about the Bible of Jesus and an no eternal estamos life, hablando de ninguna religión. we're not speaking about any religion. Estamos hablando de tu vida y de la salvación. We're speaking about your life and salvation. Y de un mediador entre Dios y nosotros, And que the es mediator Jesucristo. between God and us is Jesus Christ. Cuando tú te das cuenta, aleluya, de lo importante que es tu vida, When you come to realize how debes de important is poner your mucho life, cuidado. you have to be very careful. Porque tu vida es Because tan your life importante is so important que Jesucristo fue a la cruz that Jesus went to the cross y derramó su vida, que fue su sangre, and shed his life, which was his por blood, mí. for you and I. Debes de tener tan importante el sacrificio para ti, You should know that the que cada sacrifice vez was very que tú important mires for el you. pecado debes de odiarlo. That every time that you see Porque sin, por you causa should del hate it. pecado Jesús fue a la cruz. Because of the cause of Por sin, Jesus causa went del to pecado, the por causa cross. de nuestro pecado, Because of our sin, Jesús se dejó clavar en la cruz. Jesus allowed himself to be nailed to the cross. Aleluya. Y lo que Él sufrió, And what he suffered hermano, es lo que nosotros debíamos ver sufrido. is what we should have suffered. Lo que el tormento que Él sufrió en la cruz, And the torment that he es suffered on el the cross tormento que nosotros no vamos a sufrir en la is the eternidad, torment that we en will la not suffer in condenación eternity eterna. of the eternity damnation. Tu vida es tan importante, que Dios le da tanta importancia a tu Your vida life is y a so mi vida, important that the Lord gives us so que a much veces ni nosotros la valoramos. importance that a lot of Porque times we don't, nosotros, aleluya, hacemos de nuestra vida como nosotros queremos. we don't share it because we do Y nosotros decimos, es que es mi vida. and we say, No, well, it's no my es life. nuestra vida. And it is not our lives. Nuestra vida le pertenece a Dios. Our lives belong to Nuestra vida God. le pertenece al Señor. Our lives belong to the Lord. Aleluya. Y como le pertenece a Él, dice la Biblia, que un día le vamos a dar cuenta de la vida. And since they belong to Him, the Bible says that one day we're going to give Him account of our lives. Nosotros vamos a dar cuenta de nuestros hechos, We're going to give account of our own de actions, todo lo que hayamos hecho. of everything that we have done. Pero la Biblia dice, Pablo estaba diciendo, dice, ¿ustedes creen que la gracia va a abundar por causa del pecado? And Paul was asking them if they thought that grace will abound because of sin. And he said, Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? God forbid, how shall we, Cuando nosotros, aleluya, dead in sin. hemos decidido servir al Señor Jesucristo, when we have decided to serve our Lord es Jesus como Christ, si hemos resucitado de la muerte. it is as we have La resurrected Biblia from dice que death. The Bible estábamos says muertos. that we were dead. Efesios capítulo 2, mira lo que dice Ephesians la chapter palabra. 2. Aleluya. ¿Por qué? Porque el pecado Because es muerte. sin is death. Efesios Ephesians capítulo 2. chapter 2. Le estoy recordando un poquito porque quizá algunos de ustedes I'm just reminding you a little bit empezaron hace 3 años. because maybe some of you that started about 3 years ago Se han dado una vuelta por ahí una vez más a hacer el pecado. have maybe turned back once more to this sin. Aleluya. Y muchas veces, aleluya, el avivamiento, And many times the revival, toda la gente quiere vivir bajo un avivamiento. all the people want to live under a revival. Pero ¿sabes qué? Muy But you know poca what? gente quiere obedecer la palabra de Dios. Very few people want to Cuando obey hay the un word of mover God. del Espíritu Santo, When there is a movement of the Holy cuando se Spirit, siente la
presencia del Señor. When you feel the presence of the Lord, Todos la sienten, everyone feels it. todos lloran, All of us cry, pero no todos están obedeciendo. but not all of us are obeying the word of No God. todos. Not all of them. Ajá. No todos. Muy pocos obedecen su palabra. Very few Y obey the cuando word. salen de la iglesia, And when they una leave the vez más church, siguen cometiendo pecado. Once more they continue doing Y sus sin, vidas están perdidas. and their lives are lost. Entonces dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, dice, y Él os dio vida, ¿cuándo? The Dice, word says in y Él os Ephesians dio vida a vosotros. 2, and He quickened, Él nos dio vida. He gave us Entonces, ¿qué quiere life, decir? Estábamos muertos en pecado. because we were dead in sin. Aleluya. La persona en pecado, el hombre en pecado, la mujer en pecado. A man and a woman La in Biblia dice sin, que the está Bible muerta says, delante de Dios. that are dead before the presence Igual of the Lord. como aconteció con Adán. Just as it happened Dios with le Adam, dijo a Adán, el día que tú comas de este árbol morirás. the Lord told Adam, the day you eat out of the tree, you should die. Pues Adán no entendió. But ¿Por Adam qué did not Dios le dijo understand morirás? why the Lord said Porque that you would die. inmediatamente Satanás llegó y dice, no es cierto. Because immediately the devil came and said it's not true. Alguien te ha dicho a ti Someone has told you, cosas semejantes. ¿Para qué tú vas a la Such a iglesia? thing. ¿Para qué tú haces esto? why do you go to church? Why do ¿Para you do qué this tú haces thing? aquello? Why do you do No that? necesitas. You don't have to. Sí, porque dice, porque Dios es amor, dice, y no te puede condenar. They say because God is love and He cannot condemn you. Sí, porque Dios es amor. And because God is love, Y porque Dios le importa de nosotros. And because He Envió cares a about us, Jesucristo como that He Dios en la sent cruz del Calvario. Jesus Christ to die on the cross of Calvary. La Biblia dice, en Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros? En el capítulo 2 de Hebreos dice, The ¿cómo Bible says in escaparemos Hebrews chapter 2, nosotros si how descuidamos una salvación tan grande? How can we be saved if we disregard ¿De such a qué great manera salvation? podemos escapar? No hay otra manera de How que can we nosotros podamos escape? ser libres de la condenación There is eterna. no other way that we can be La saved Biblia from dice en Hechos, dice, temptation. porque no hay otro nombre debajo del cielo The Bible dado a says that los there is no other hombres name en que under podamos the ser heavens given to a salvos. name that we can be saved Solamente en Jesucristo. except through Jesus Christ. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesus, the Son of God. Solamente en Él es Only el in Him. sacrificio. He is the sacrifice. Dice la Biblia, y The Él Bible os dio says- vida a vosotros cuando estabais ¿qué? And ye had He quickened when we were dead in Estábamos trespasses. muertos, el pecado nos mató. We were dead because sin killed us. Mientras Dios le dijo a Adán, While God cuando told comas Adam, de ese árbol morirás. when you eat out of that tree, you should Satanás die. llegó y le dijo, no es cierto. Satan came and said it's not true. Y esa es la mentira que existe hasta este día. And that is the lie that exists up till now. De que la gente dice cuando le hablamos de la palabra de Dios, pero ¿quién dice que hay un infierno? That people say whenever we speak the word of God to them, who Pero says ¿quién there is dice a hell? que Dios nos va a condenar? Or who says that God is going to ¿Quién ha condemn ido al us? infierno? Who has gone to hell? Bueno, pues yo ni quisiera ni siquiera mirarlo. Well, I wouldn't even want to look at it. Amén. Amen? ¿Sabe por qué? You know why? Muchas gentes se preguntan cómo es el infierno, cómo será. Many people ask themselves, how is hell? Yo lo que quiero saber cómo es la gloria. And what I want to know is how heaven is. Cómo es el lugar que Dios preparó para mí. Aleluya. Quiero saber, la Biblia dice en San Juan I want to know the Bible says 14:1. in John 14:1, Dice, crees en Dios, crees says, también en mi believe Hijo in God, Jesús. believe also in me, said En la Jesus. casa de mi Padre muchas moradas That hay. in the house of my Father there's many Si así no dwellings. fuera, dice, yo ya les hubiera dicho. And if it wouldn't be like this, I would never Dice, tell voy you. pues a preparar un lugar. Therefore, I'm going to prepare Dice, for para que you, donde yo esté, ustedes también estén. so that wherever I dwell, you may also dwell. Pero la Biblia dice, aleluya, says- que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en That He- nuestros delitos That He gave us y life for pecados. our sins and trespasses. Y entonces dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿A dónde anduvimos? And verse 2 says, where you were walked in the past, Mientras nosotros estábamos haciendo pecado, haciendo maldad, where we were doing sin and wickedness. para Dios estábamos For muertos. God, we were dead. El pecado nos mató. Sin killed us. El momento que Adán comió del árbol, At the moment that Adam ate from the tree, dice la Biblia que se le abrieron los ojos. the Bible says that his eyes were open. Pero fue el momento que fue echado para afuera. And that was the time where he was cast down. Porque el mandamiento de Dios es There's a commandment of God obedecerlo. was to obey him. Obediencia. Obedience. No importa quién te diga, es la palabra del Señor que te dice que tienes que hacer.
No matter who tells you Entonces, otherwise, it's the cuando word of God Dios te that da tells su you that you palabra, have to be cuando Dios obedient. dice, no lo hagas, When God no tells lo you, hagas. do not do something, La don't gente do dice, pero it. que sea poquito. And people say, well, maybe just a little bit. Aunque sea poquito, yo le digo, un día estaba hablando con la gente, le digo, mira, And it might be a little bit, I tell people. ustedes dicen que muchas veces poquito no hace mal. A lot of times you say that a little bit won't harm. Si yo te diera un poquito de veneno, ¿te lo tomarías? If I would give you a little bit of poison, you can drink it. Dicen, no. And they Dicen, say no, no. porque ustedes dicen que poquito es bueno. So then why you say that a little bit is not? Y si yo te doy un poquito de veneno, dice que tú no te lo tomas. But if I would give you a little bit of sin, you say you're not Porque sabes drinking que it. es I mean, veneno. a little bit of poison because you know that Sabes it's que es poison. veneno y Because sabes you que know te that it's puedes poison. morir. And you know that you could die. Lo mismo es el pecado. The same thing is with the sin. Poquito o mucho. A little bit or a La lot. paga del pecado es muerte. pay of sin is Aleluya. death. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, aleluya. Mientras nosotros, aleluya, pensábamos que teníamos deleite allá, So while we were thinking that we were having delight out para of the Dios world, estábamos for muertos. God we were dead. El momento que Adán fue echado para afuera, At the moment when Adam was cast fue out, lo que Dios le dijo, morirás. that's what God meant when he said you will die. Ahora no tenía el privilegio de hablar con Dios. Now he didn't have the privilege to speak with God. Mientras que antes Dios bajaba, hablaba con él, Well, before God would come down and speak to platicaba him, con él, he would speak with him. ahora no podía hablar con Dios. And now he could not speak with Esta es la God. separación, muerte, separación Death is de separation Dios. from God. La Biblia dice, The Bible says, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. where in the times past walking according to the curse of the world, according to the prince of the power of the air, the Ese spirit of espíritu, walking. aleluya, que aparta al ser humano de servir a Dios, That spirit that separates the human being es un from serving the espíritu de Lord. desobediencia It's a spirit of disobedience que nos hace hacer cosas malas. that makes us do wrong Y things. después que te hace hacer las cosas And malas, after it makes you do the wrong, te ponen vergüenza. it puts you to shame. No puedes orar, You cannot pray, no puedes venir a la iglesia, you cannot come to church te sientes mal. because you feel bad. Porque el pecado es como un dardo Because sin is like a dart, prendido en el corazón. fiery dart in the heart. El pecado mata. Sin kills. Amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 51 de los Salmos, cuando David, The word of God aleluya, says in Psalms 51 aleluya, pecó, that when David sinned, cometiendo adulterio con la mujer del Committing general adultery. de su ejército, with his army's general, después de que todo lo hizo, afterwards, after he had done everything, quiso tapar su pecado he wanted to cover his sin, y Dios no lo dejó que tapara su pecado. and God did not allow him to Dios lo cover up his descubrió. sin. God discovered him. Cuando él se vio que no pudo esconder su pecado, él lloraba, And when he realized that he could not hide his sin, he would cry porque el gozo se le fue, because the joy la had left. paz que tenía ya no existía en su The peace corazón. that he had didn't exist in his heart anymore. La seguridad que él sentía en su vida ya no la sentía, The assurance that he felt in his life, he didn't feel se it sentía anymore. vacío. He felt empty. Cada vez que nosotros cometemos pecados nos sentimos culpables. Every time that we commit sin, we feel guilty. Y aunque nadie lo sepa que tú has cometido pecado, And even though nobody may know that you have committed sin, dentro de nosotros hay algo que nos dice, within us there is something that tells us, pecaste, 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 you have sinned, you have pecaste. sinned, you have sinned. Y te acuestas y te duermes y aún el sueño ahí está. And you lay down and you go to sleep and even in your dreams, Despiertas y ahí está esa acusación. and you wake up and the accusation is still there. Eso se llama conciencia dentro del hombre. El That is- inconsciente que está dentro. That Que is guarda conscience todo. within a man. Te enseña que es Aleluya. pecado. That shows you what is sin. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces después de que hemos prometido al Señor How many times after we have promised de the vivir Lord para Él, to live for Him, se nos hace fácil cometer pecado? it just seems easy to commit sin. Dios quiere que nosotros no nos pierdamos. God does not want us to get lost. La Biblia dice, porque de tal manera The amó Bible Dios al says mundo, because in such a way de una God manera loved the world especial, in
In a special way, amó al mundo, he loved the world, mirando la situación que el mundo vivía, seeing the situation that the world was living, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. that for all that believed in him should not perish. Y el que cree en Él, The one who believes dice in la him, palabra del Señor, no the será word of God avergonzado. says, Jesucristo dijo, yo soy la luz del Jesus mundo. said, I am the light of the world. El que viene a mí no andará en tinieblas. He that come to me will not walk in Jesús darkness. dijo, yo soy el buen pastor. Jesus said, I am the good shepherd. Él dijo, yo soy la puerta de las He ovejas. said, I am the door of the sheep. Aleluya. Él es el único que nos puede dar vida eterna. And he's the only one that can give us eternal Él life. dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. He said, I am the truth, the way, and the life. Nadie viene al Padre si no es por mí. No one comes to the Father if it's not through me. Deja que la gracia de Dios te enseñe a renunciar a las cosas Allow the que grace no of God puedes dejar. Hay teach you gente to renounce for the things that you cannot que leave. no puede dejar cosas en sus vidas. There's people that cannot leave things in their lives. Hay gente, aleluya, que se le hace duro dejar las cosas que están afectando a su vida espiritual. There's people who have trouble leaving the things that are affecting their spiritual lives. Un día yo decidí dejar todo, One day I decided to leave everything. todo lo que no era bueno para mi vida espiritual. Everything that was not good for my Quizá spiritual para la life. vida física en este mundo, Maybe for the physical todo life nos here in the parece world, bueno. everything seems good. Porque todo, aleluya, parece que se mira bueno, Because everything seems good, pero no todo edifica. but not everything edifies. Pablo dijo, todo me es lícito hacer, Paul says, I'm allowed to do everything, pero no todo me edifica. but not everything Todo edifies lo me. puedo hacer, dice, pero no, I can do all no todo things. me conviene, But not everything's good no for me. todo me edifica. Not everything edifies me. Hay cosas que no son buenas para tu vida. There's things that are not good for your life. Tenemos un cuerpo donde mora el Espíritu de Dios. We have a body where the Spirit of God dwells. Me he encontrado con gente, I have come across people ha llegado atormentada a la oficina, who has come tormented to the office a punto de suicidarse. to the point of suicide. Y a gritos dicen, And shouting, they say, ya no quiero vivir así. I do not want to live like this anymore. Ya estoy cansado. I'm tired. Pero tan pronto son sanos y son But as soon as liberados, they're healed and they're delivered, se olvidan. they forget. Y se van una vez más And once more they y return. nunca más regresan. And they don't ever come back. Eso es lo que pasó con los 10 leprosos. That is what happened to the Que 10 Jesús lepers sanó. that Jesus healed. Dice la palabra del Señor que The de word of God 10 que says- sanó regresó uno That out of the 10 that he healed, only one a returned darle gracias a Dios. to give him thanks. Hace como 2 meses llegó un homosexual. About 2 months ago, a homosexual came. A él le han hablado unas hermanas para que se convirtiera y Some sister was speaking to him so he could convert lo empezaron a himself. llevar a la iglesia. And they started bringing him to church. Pero iba nomás a mirar a los hombres ahí. But he would go only to just look at men. Como los hombres a veces van a ver a las mujeres a la iglesia también. Just as men go to a church. Él iba a ver a los hombres. sometimes. Amén. Pero un día una de las hermanas que lo conocía dice, But one day, ¿sabe one of the qué, sisters that pastor? knew him said, Pastor, Dice, fulano de tal quiere ir a hablar con usted. this person wants to go and talk to Aleluya, y you. dije, Santo Dios, And I said, God, pues echa lo que venga. well, bring him over. Cuando llegó atormentado. And when he came, he was tormented. Él estaba metido en un problema con la muerte. He was into a problem with death. ¿Cuántos conocen esa santa muerte? How many know about that? Esperamos que no haya aquí de esa gente que tú estés adorando ese. I hope we don't have Esa anybody here no es who's santa, es demonia. we're worshiping that holy death, so they call it, but it's a demon. Aleluya. Y le digo, mira, si tú crees en el Señor Jesucristo, And I told him, if you believe in Jesus Christ, tú vas a ser libre. you will be free. Dice, ¿de veras? And he Le digo, said, really? "Sí, claro que sí." And I said, of course. Dice, pero yo no puedo creer porque esto que traigo, dice, no lo aguanto. And he said, I cannot believe because this that I have, I cannot bear it. Lo quería matar. They wanted to kill him. Y eso cuando los agarra, los horca, hasta no. And Los when that gets a hold hace of que ellos him, mismos se ahorquen. it makes them choke themselves.
Y dice, ¿estás seguro que yo voy a sentir paz? And he said, are you sure I'm going to Le feel digo, si tú peace? haces una decisión. I said, if you make a decision. ¿Estás seguro? Le digo, yo estoy más seguro que... Le digo, He yo said, le are you sirvo a sure? un Dios de poder. And I said, well, I'm very sure because I serve a God of power. The decision is yours. La decisión se lleva personal. The decision is personal. Nosotros le creemos a un Dios de poder, mi We hermano. all believe in a powerful Le God. creemos a un Dios de poder, a un Dios que puede hacer grandes cosas. We believe in a powerful Lo God que that can do nosotros great miramos things. imposible. What we see Él lo puede impossible, hacer. he could do Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. it. Jesus said we have faith as a mustard seed. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aquel hombre, aleluya. O para esto. Tengo un amigo que, Now for this I have a un friend, americano, es profeta, American who's que prophet. le llamo y le digo, And I ven, called him and I told him to come over. le digo, libéralo. And I told him to Delivered. deliver him. Y entonces empiezo a hablar con él So we started talking to him. y dice, yo estoy cansado, pero yo estoy cansado, dice, ya no quiero vivir así. And he yo said, ya I'm no tired, I quiero don't want to cambiar". live like this no more, I want to Pero tú change. tienes que cambiar, también tienes que cambiar tu vida de mujer a ser hombre. And I told him if you want to change, you also have to change your life from wanting to be a woman to be a man. Fíjate, ¿a dónde los lleva el diablo? Mirándose hombres, See how the se devil dicen takes mujeres, seeing themselves as a man, they call y las themselves mujeres, women. aleluya, que se creen hombres, And mirándose, women who aleluya, dicen, soy hombre. Who see themselves and they say, I'm a man. Él dice, sí, yo estoy dispuesto a dejar todo. And he says, yes, I'm willing to leave everything. Oye, el Señor lo liberó. And the Lord delivered him. Se fue y nunca más regresó. And he left and never returned. Eso es lo que pasa muchas veces con la gente. And that's Pero what ¿sabes happens a lot of qué? times with people, but you know what? ¿Sabes qué? Llega el momento There en que comes el a diablo time los vuelve a agarrar una vez más Where the devil grabs a hold of him y one los more. agarra más fuerte. And he gets him even harder. Nunca nosotros tratemos de jugar con Dios. Let us not try to play with Nunca God. tratemos, aleluya, de tratar a Dios como tratar a un hombre, a una Let us persona. not try to Porque Dios, treat God aleluya, as a man. no nos pasa por alto nada cuando Because God- nosotros jugamos con Él. Aleluya. Aleluya. God is not like us to play with him. Nunca trates de jugar con Dios. Do not try to play with Cuando God. nosotros decidimos servir a Dios, When we decide to serve tenemos God, que servir a Dios. we have to serve God. Aleluya. Amén. David dijo, David pagaré said- mis votos al Altísimo. I will pay my dues to the high one. ¿Cuántas veces, aleluya, le prometemos al Señor? Sobre How many times todo have we promised to the cuando Lord? estamos pasando por problemas, Especially when we're going through problems. sobre todo cuando estamos enfermos, Especially when we're cuando ill. estamos pasando por tantas cosas Or whenever we're going through so que many ya no things hallamos, aleluya, la puerta. that we don't find a door. Todo lo que hacemos, Señor, si tú me ayudas en We este always say, problema, Lord, if you help me si through this tú me problem, sanas, Señor, if yo you voy heal a me, hacer Lord, esto, voy a I hacer will lo do this and otro. I will do this other. Y llega el momento que nos olvidamos. And the time comes where we forget ¿Dónde quedaron las promesas del Señor? where the O promises sea, hacia went, Él. the promises that we make to the Él Lord. nunca falla. He never fails. Él cuando dijo que iba a enviar a su Hijo al mundo para perdonar al mundo, When he said he was going to send his son to the Lo world to forgive the envió. world, he sent him. Amén. Gloria a Dios. cuando Él habló por medio de Isaías en el capítulo 52, When he spoke through the prophet Isaiah, Isaías chapter miró a 53, Jesucristo en la visión, aleluya, it said, so Jesus Christ was maltratado, physically desfigurado, aleluya. in this figure. Con cuidado. Pay Dios, attention. aleluya, se propuso enviar a su Hijo God purposed himself to por send amor his a son nosotros. for the Pero love towards ¿cuántas us. veces nosotros nos olvidamos de lo que Jesús hizo? But how many times we have forgotten what Jesus done? Muchas veces nos acordamos del día que nació, Many times we remember the day that he was born, pero acuérdate del día por qué fue crucificado en la cruz. but also remember the day Sí, porque that he el was día que crucified nació, and dead. el día que nació lo festejamos Because the day that he was born, con we tantas celebrated cosas, with so many things, fiesta y esto. party and all. Pero ¿qué pasa? El día que él fue a la cruz, But what happens the day he went to the cross? ese día debemos de recordar por qué fue a la cruz. That day we shall remember why he went to the ¿Por cross. qué murió en la cruz? Why did he die in the cross? ¿Por qué él derramó su sangre? Why did he shed his blood? Cuando él estaba allí When he was there, y todos delante de él le insultaban, and all todavía before él him estando en la was cruz, insulting him and he was still in the cross, le escupían. they would spit on him.
Le insistían si eres el Cristo, They would tell him, if you are the Christ, save yourself and save us. Amen. Pero Jesús todavía dijo, But mirándolos a Jesus, ellos, even then he said, Padre, perdónales, looking at him, he said, Father, forgive them, porque no saben lo que hacen. because they do not know what they do. Perdónales. Forgive them. Aleluya. Ese es el amor del Señor. That is the love of God. Aleluya. Es tiempo de que recuerdes It is time for you to remember lo que tú le has prometido al Señor. what you have promised to the Lord. ¿Qué hizo el Señor en tu vida? What did the Lord done in your life? Yo recuerdo el día que el Señor cambió mi vida. I remember the day that the Lord changed my life. Yo me acuerdo lo que le he prometido. I remember what I have promised. Me acuerdo, aleluya, cuando yo estuve enfermo y no I se me remember when I olvida was sick and I did not forget que yo le prometí al Señor, that I promised the Lord, si tú me levantas, Señor, if you lift me, yo voy a ir a predicar tu palabra. I will go and I will preach your word. Oye, me va mandando para la Florida, And he sent me out to Florida. pero ya estamos But we were over there haciendo el trabajo del Señor. doing the work of God. Y para mí es un gozo maravilloso, aleluya, poder ayudar gente, aleluya. Be able to help people. A lo que ha llegado, hermano, a veces le dan ganas de sentarse a llorar con esa gente que llega, It was coming, con sometimes ese I feel dolor, like sitting down and crying with them, with all that pain, atormentados being por tormented demonios de brujería, by demons of por witchcraft, espíritus de or adicciones, spirits of addiction, que nadie los puede ayudar, solamente el Señor. that no one can help them except the Lord. Solamente el Señor, como aquel hombre, aleluya, que habla en el capítulo 5 de Marcos, In the book of Mark, que dice la palabra del Señor, aquel God hombre que, says aleluya, tenía una legión de demonios, that the man had a legion of que demons vivía en el cementerio that he lived in golpeándose, the sacándose sangre. graveyard, Nadie podía ayudarle a ese and no one hombre. could help that man. Estamos Aleluya. hablando de algo sobrenatural, We're speaking about something Aleluya, mi supernatural, que solamente Dios es el único que te puede ayudar en that only God momentos is que the tú one who no can help puedes, you. que In times nadie when te he puede can, ayudar. or no one can help you. Cuando Jesús llegó a ese lugar, salió aquel When hombre Jesus came to that corriendo place, that a man buscar came ayuda, running, diciéndole, Jesús, Seeking for help, saying, Jesus, ayúdame. help me. Mi hermano, ese hombre, My brother, this man, cuando fue liberado, quería seguir a Jesús. when he was delivered, he wanted to follow Jesus. La gente se quedó asustada de la manera que, ¿cómo quedó? And people were afraid of the Eso way es lo that que he Dios left. hace, esto es lo que el Señor But that's what hace. God does. Cuando nosotros tomamos una decisión, When we take a decision, esto se trata de una vida real. this is about a real life. Amén. Pero Jesús le dijo, no, vete y cuéntale a los tuyos And Jesus said, no, go and tell your people cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. how great things the Lord has done with you. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? God is good. Right? Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. Lo que el hombre no puede hacer, What man can't do, Dios lo puede hacer. God can do it. Dios lo puede hacer. God can do it. Hay cosas que nosotros las miramos There are imposibles, things that we see impossible, pero Dios sí lo puede hacer. but God can do them. Cuando nosotros creemos. Jesús dijo, When we believe, Jesus said, para el que cree, for those that believe, todo le es posible. everything is possible. Dios. Amén. Esta noche, This night, medita. meditate. La gracia The de Dios grace vino a enseñarnos. of God came to teach us to renounce. Piensa, Think, ¿cómo tú estás con el Señor? how are you with the Lord? ¿Cómo tú te sientes delante de Él? How do you feel before Him? Aleluya. Gloria a Dios. Dios es real. God is real. Dios es real. God is real. Dios nos ha enseñado tantas cosas God has taught us so many things que no necesitamos nada más para creer solamente con lo que nos ha enseñado. that we don't need anything else to Cosas believe que Él except hace. all the things that He does. A veces quedamos sorprendidos lo que Dios hace, A lot of times we get astonished for the things that He does porque Dios es real. because God is real. No lo puedes ver, You cannot see Him, pero la Biblia dice que Dios es espíritu. but the Bible says that God is a spirit. Y Pablo dijo, está tan cerca de ti Paul said it's so close to you que si lo pudieras palpar, that if you could touch it, Aleluya. dijo, está tan cerca de ti. that He's so close to you. ¿Cuánta Dios? La Biblia dice que llena toda la tierra. The Bible says that He fills all the earth. Amén.
¿Cómo es Dios? Dios es espíritu. How is God? God is a spirit. ¿Cómo es un espíritu? How is a spirit? Es un aire. It's the air. Y la tierra está lleno de ese aire, de ese aliento. And the earth is full of this air and this. Pero yo quiero que esta noche oremos. But I want us tonight to pray. Oremos al Señor. To pray to the Lord. Gloria a Yo Dios. quiero que tú vengas para acá. I want you to come up front Vamos a orar. and we're going to pray. Y vamos a decirle al Señor, And we're going to tell the Lord, Señor, si yo te he fallado, Lord, if I have failed you, yo quiero que tú me perdones. I want you to forgive me. El perdón trae alivio. Forgiveness brings El peace. perdón trae sanidad Forgiveness brings healness a Amén. nuestras vidas. to our lives. Ven para acá, vamos a orar. Come up front, let's pray. Dios te quiere bendecir. God wants to bless Y you. Dios quiere que tú seas una persona agradecida con Él. And God wants you to be a person who's Yo quiero que tú